Hola, bienvenido. Hoy vamos a hablar de 5 pasos para mejorar el trastorno motivacional en la enfermedad del Parkinson. 5 pasos les voy a dar. Mi nombre es Dr. Luis Saya, soy especialista en desórdenes de movimiento, neurólogo, y también soy internista. Voy a empezar diciéndoles que la falta de motivación es bien común en la población en general, no tan solo en enfermedades neurodegenerativas, es bien común en la población en general. Creo que parte del problema de cuando las personas no alcanzan sus metas es no tener la motivación. Tienen el deseo, tienen lo que yo le llamo el yo quisiera, pero no tienen la motivación real y no tienen un plan. Y ese es el problema mayor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien claro. ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de las personas en Estados Unidos, la población adulta, no hace ejercicio? Les voy a enseñar un estudio que enseña que el 80% de la población en Estados Unidos adulta no hace ejercicio, o por lo menos en base a la definición que le dan estas personas, estos científicos, que ellos dicen que hacer suficiente ejercicio equivale a hacer 2 horas y media a la semana de ejercicios aeróbicos, intensidad moderada, y también hacer 2 días de entrenamiento de resistencia o lo que llamamos entrenamiento con pesas. Eso significa hacer suficiente ejercicio. Y en Estados Unidos, en base a este estudio que fue publicado en el 2018, solamente el 20%. Pueden ver aquí que los hombres han ido un poquito más que las mujeres. Y en los últimos años hay una mejoría. Pero para que vean lo que yo creo que una de las causas principales de esto es la falta de motivación. Por eso es sumamente importante tratar este problema que es bien común en la enfermedad de Parkinson. Es uno de los problemas más comunes en la enfermedad de Parkinson, lo que le llamamos síntomas no motores. En términos médicos le llamamos cuando uno no tiene la motivación, el deseo de hacer cosas, le llamamos apatía. Ese es el término médico. Es bien común en muchas enfermedades neurodegenerativas, pero bien común en Parkinson. Y no es tan solo, este problema no afecta tan solo las personas que padecen de Parkinson, afecta inclusive más a las personas que están alrededor, los amigos, la persona que te está cuidando, que te está ayudando. Se ve más afectada cuando tú tienes apatía, cuando no tienes la motivación. Otra cosa que quiero decir es que hay unas razones fisiológicas para que tú te sientas así cuando tienes la enfermedad de Parkinson. Am, Hay unos químicos en el cerebro que están disminuidos y se entiende que cuando esto pasa, uno de los síntomas que vas a tener es el no tener la motivación de hacer cosas. Em, a veces esta carencia de motivación o le llamamos en términos médicos apatía está asociada con la depresión, pero no siempre. Depresión y apatía no es lo mismo. Pueden estar relacionados, pero no es lo mismo. Ok, ahora vamos a empezar con los pasos. Como les dije, les voy a dar 5 pasos. Paso número 1. Asegúrese que su médico evalúe por la depresión. Es bien importante que uno descarte la depresión como causa de la apatía. Recuerden que les dije que la depresión y apatía puede estar relacionado, pero no es lo mismo. Muchos pacientes de Parkinson tienen apatía, pero no necesariamente tienen depresión. Pero la depresión puede causar apatía. Si no trata la depresión, nada va a mejorar.
Eso es bien importante. Su cuerpo, su estado de ánimo es bien importante porque esto se relaciona. Si tú no te sientes bien aquí, tu cuerpo no se va a sentir bien. Tu cuerpo sigue tu estado de ánimo. Eso siempre pasa. Por eso es sumamente importante eh, descartar la depresión como causa de la apatía. Y como les dije anteriormente, hay unas razones químicas para eso. Y las buenas noticias es que los pacientes del Parkinson, cuando padecen de depresión, responden bastante bien a los medicamentos, porque hay una deficiencia química en el cerebro y cuando uno le da medicamentos, mejoran significativamente. Paso número 2. Asegúrese que usted esté durmiendo bien. Mucha gente cuando le pregunto, ¿estás durmiendo bien? Sí, 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 estoy durmiendo bien. No están durmiendo bien. A veces mucha gente necesita tener un estudio del sueño para claramente descartar problemas con el sueño. Por ejemplo, si uno se duerme durante el día, de la nada, hablando con una persona, y te estás durmiendo, y roncas por las noches, eso puede ser uno de los síntomas para tener apnea del sueño, que es una condición muy, muy importante que tenemos que descartar. Todos los pacientes que tienen somnolencia diurna, que se duermen fácilmente durante el día, que se sienten bien cansados, necesitan una, un estudio del sueño para descartar este problema de la apnea del sueño. Apnea obstructiva. Bien importante. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? Bueno, es más, como dicen aquí, más somnolencia durante el día de lo habitual. Estás durmiendo demasiado durante el día. A veces los pacientes se despiertan con la garganta seca. Muchos de ellos se despiertan con dolor de cabeza, un dolor difuso en la cabeza. Y después se les baja el dolor de cabeza. Te despiertas muchas veces por la noche. Y eso puede ser por muchas causas. Puede ser que estés dejando de respirar y entonces el cerebro te dice, levántate. ¿Okay? Entonces tú te levantas. Y eso pasa mucho en estos pacientes. Te sientes que te falta el aire y coges un respiro cuando tú veas que tu familiar está haciendo eso, asociado con ronquido. Tienes que pensar en este diagnóstico. Muchos pacientes tienen problemas con concentrarse, cambios de humor durante el día. Esos son otros síntomas que están relacionados a la apnea del sueño. Bien importante descartarlo. ¿Qué pasaría si tú dejas que esto suceda y no haces nada? Bueno, esto es lo que puede pasar y esto es bien importante. Y esto es lo que mucha gente no sabe y se creen que esto es un juego. Bueno, puedes tener un ataque cardíaco, ¿ok? Puedes tener latidos anormales del corazón, que eso puede causar que tengas lo que le llamamos en inglés un stroke o un accidente cerebrovascular, ¿ok? Un derrame cerebral. También puede causar que el corazón, porque tiene tanta presión, ah, cause debilidad del corazón. Eso se llama un fallo cardíaco congestivo. Eso puede pasar también cuando no tratas la apnea del sueño y sigues y sigues y sigues dejando esto y no lo tratas. Ese es otro problema bien grande. Paso número 3. Asegúrese que no tenga un proceso metabólico. Cuando digo un proceso metabólico, estoy hablando que por ejemplo, hay ciertos problemas que podrían causar síntomas parecidos a la apatía. Por ejemplo, cuando uno tiene la hormona tiroidea bajita, eso la llamamos hipotiroidismo. Esos pacientes van a padecer de otros síntomas, no tan solo apatía. Van a estar cansados, fatigados, tienen intolerancia al frío,
depresión, estreñimiento, a muchos de ellos tienen dolores musculares y la falta de motivación está ahí. So, asegúrese que su médico chequee por, problemas con la tiroides. Eso es sencillo, eso es un examen de sangre. En inglés se le llama, por sus siglas en inglés se le llama TSH y, y solamente discutan eso con su médico porque es sumamente importante que ustedes descarten este problema. Paso número 4. Cambie tus hábitos. Tienen que cambiar tus hábitos. ¿Okay? Eso es bien importante. ¿Por qué? Tú necesitas un itinerario, un programa. Tú necesitas una estructura. De lo contrario, las cosas no van a funcionar bien. ¿Okay? Especialmente si tienes Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, tú tienes que tener un patrón. ¿Okay? Suena aburrido, pero así es. Tienes que tener un patrón. Si no, las cosas no funcionan bien. Muchas veces necesitas un compañero, alguien que te estimule para tus actividades. Y cuando digo actividades, toda clase de actividades. Por ejemplo, ejercicios, todas esas actividades que son importantes en la vida, a veces necesitan un compañero. Y si no necesariamente tienen que ser un compañero humano, hay mucha gente que tiene un perro. ¿Okay? Eh, Muchas veces un perro estimula, motiva a las personas a hacer ciertas actividades. Otra cosa que yo recomiendo son a veces unirse, inscribirse a un programa, a un club, puede ayudar. ¿Por qué? Porque tienes la presión indirecta. Primero, que tú pagaste algo. Y segundo, que gente te está esperando en el gimnasio o en el centro de baile. Mucha gente te está esperando porque tú pagaste. Hiciste un compromiso. Y eso es como una presión indirecta. Y muchas personas necesitan esa presión para moverse. ¿Okay? Eso es una técnica. Otra técnica que es bien importante es cuando te establezcas metas, tienen que ser unas metas que las puedas medir objetivamente. No es solamente decir, voy a caminar media hora. Eso no funciona bien para el cerebro. Es mejor decir o tener una idea cuánto millaje, cuánta distancia vas a caminar en media hora y mejorar esa distancia. Poco a poco sigue mejorando, porque cuando uno ve las metas alcanzadas, se estimula más. Si uno no tiene eso en la mente, es bien difícil continuar el programa. Es sumamente difícil continuar el programa. Lo mismo aplica cuando uno quiere bajar de peso. Tienes que tener unas metas, tienes que poder comparar con el día número 1 y, por ejemplo, el día número 45. Tener una manera de medir y comparar para que te estimule el cerebro y tú puedas continuar con tu programa. Eso es sumamente importante. No es hacer las cosas por hacer, como digo anteriormente, caminar media hora y no tener una idea de cuánto estás caminando, de cuánto se eleva tu pulso. Tienes que tener unas cosas objetivas y mucha gente lo escribe para tener eso claro y uno poder comparar. Eso es sumamente importante y es una clave para estimular el cerebro y seguir con tus metas. Paso número, bueno, antes del paso número 5, otra cosa que quiero decir es también que las actividades físicas, normalmente yo las recomiendo que se haga por la mañana. Eso no aplica a todo el mundo. Mucha gente prefiere por la noche, pero por las mañanas, típicamente hablando, las personas tienen más energía y yo creo que por lo menos trates de empezarlo por la mañana a ver si eso te ayuda. Eh, por la sencilla razón de que uno se siente con más energía después de dormir 7 horas. Acuérdense, 7 horas es lo mínimo que los doctores especialistas en el sueño recomiendan.
por lo menos 7 horas de sueño. Sueño bueno. Otra cosa es que hay muchos estudios que, que demuestran que cuando uno tiene un programa de ejercicio programado, mejora la apatía. Y eso quiere decir que cuando tú no te sientas con la motivación de seguir hacia adelante, haz ejercicio. Y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si no tengo la gana? Tienes que, como decimos, empujarte para hacer ejercicio porque a largo plazo eso te va a ayudar. Eso te pone más energía en tu mente y en tu cuerpo. Paso número 5 y el último. Medicamentos. Recuerden que no todos los problemas se tratan con una pastilla. Siempre tienes que tratar las cosas sin tener que depender de una pastilla. Pero a veces necesitamos una pastilla. Ahora, quiero que entiendan que no tenemos una guía clara para manejar este problema de la apatía en los pacientes del Parkinson. Hay muchas razones para eso, pero una de ellas es que no tenemos estudios buenos. Y los estudios que tenemos son un poquito contradictorios. Ahora, esto es lo que tenemos. Estos dos medicamentos, vamos a hablar del primero. La rivastigmina es un medicamento que utilizamos para la memoria y probablemente mejora la apatía porque estás tratando la memoria. Y por cierto, este es el único medicamento que está recomendado por la Sociedad de Trastornos de Movimiento con eficacia. ¿Okay? Esto es en base a este documento que fue publicado en el 2019. El efecto secundario más común es tener náusea. Muchos pacientes se quejan de náusea y normalmente ese problema de la náusea se va. Otro medicamento que utilizamos es lo que le llamamos la rotigotina, que es un parche transdérmico, un parche que le pones en la piel, en diferentes áreas del cuerpo, y lo mueves cada día. Esto es lo que le llamamos un agonista dopaminérgico de la dopamina. Tiene efectos secundarios más que la rivastigmina. Por ejemplo, en muchos pacientes le da ataques de sueño de momento, se quedan dormidos. ¿Okay? Otro problema que puede ser bastante común es lo que le llamamos el trastorno compulsivo. O sea, eso quiere decir que tú tienes un paciente que tiene este problema de trastorno compulsivo. No le des este medicamento porque puedes empeorar las cosas. ¿Okay? Básicamente esos son los dos tipos de medicamentos que podemos utilizar para tratar la apatía. Si te gustó este video, no se olviden de suscribirse y darle guste, like. Los veo pronto.